Ujú. Lista, Patricia. Muy bien. Bueno, Patricia, ¿desde hace cuánto estás como directora del CEAR? Bueno, oficialmente ocupando el cargo de directora estoy desde el año 2007. Lo que pasa es que yo empecé mi actividad en CEAR como voluntaria cuando estaba en la universidad, en el año 2000, en el año 1993. O sea que hace ya unos cuantos años que formo parte de la organización de una u otra manera, de forma remunerada, digamos, y como directora desde el 2007. ¿Y cuáles son los principales objetivos en cuanto a las personas refugiadas que ustedes se han propuesto? Nuestra misión como organización es la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en situación vulnerable, refugiadas, apátridas y en algunos casos también desplazadas internas. Buscamos el desarrollo integral de esas personas, primero defendiendo los derechos que tienen y luego facilitando de alguna manera que una vez que llegan a nuestro país puedan convivir y vivir entre nosotros en igualdad de condiciones. En cuanto a los derechos de las personas refugiadas, nos gustaría como que primero nos comentes quién es esa persona refugiada, por qué se le llama refugiada. En el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que toda la persona que se encuentra perseguida, que se siente perseguida, tiene derecho a huir y buscar protección en cualquier país. A raíz de ese artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 51, en 1951, se firma la Convención de Ginebra que define quién es una persona refugiada, quién se puede considerar como persona refugiada. Esta convención dice que es toda aquella persona que ha salido de su país y que cuando llega a uno tercero manifiesta tener temor fundado de ser perseguida por motivos de raza, de religión, de pertenencia a un grupo social determinado, por opiniones políticas o por su nacionalidad. Esas son las 5 causas, digamos, que recoge la Convención para definir como refugiada a una persona. Esa definición con el tiempo, claro, está concebida en el año 51 con una limitación territorial y geográfica, que luego hay otro convenio, que es el de Nueva York, que elimina, ¿no? Entonces los países que son firmantes normalmente de la Convención de Ginebra lo son también del Protocolo de Nueva York. Y eso así amplía un poco lo que es la posibilidad de proteger a las personas, porque la definición surgió a raíz de la guerra, con posterioridad a la guerra y con la finalidad de proteger principalmente a las personas europeas. Luego se ha ido ampliando a otras nacionalidades y a personas que huyen de otros continentes. Con los años ese concepto en Europa no ha evolucionado demasiado. Tanto la legislación nacional española como la legislación europea la recoge tal cual aparece en la Convención, pero sí se interpreta de una manera más amplia. Y, por ejemplo, cuando se habla de pertenencia a un grupo social determinado, se incorporan persecuciones que tienen que ver, por ejemplo, con violencias relacionadas con el género o con la orientación sexual o identidad de género. En otros continentes, en América Latina, en África, hay otros instrumentos, además de la Convención, que amplían esa definición. No es lo mismo una persona refugiada en Europa, digamos, que en América Latina, donde hay países firmantes de la Declaración de Cartagena que también recoge otros supuestos de persecución. O en África, la Declaración de Kampala, que también recoge otras situaciones diferentes. En la actividad de Guernica, que estuviste como ponente, mencionabas de que el procedimiento legal actual tiene como objetivo servir de obstáculo para que las personas puedan acceder a un refugio. ¿A qué te referías con ello? Bueno, nosotros decimos desde hace muchos años que el derecho de asilo, ese derecho que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en teoría debería de amparar y poder ser ejercido por cualquier persona, es una carrera de obstáculos. El primer obstáculo es salir de tu país para poder pedir protección en otro. El siguiente obstáculo es llegar a un país seguro para poder pedir la protección. Y el tercer obstáculo es que cuando llegas a un país seguro y pides la protección, el sistema jurídico está conformado de tal manera que tiende a denegarte la protección. Por tanto, hay todos unos parámetros de exclusión que hacen que sea casi imposible acceder a ese derecho, ¿no? Primero porque no puedes salir, segundo porque no puedes llegar y tercero porque cuando llegas o no te dejan pedir la protección porque la frontera te lo impiden o porque cuando ya lo pides te lo van a denegar. Y no solo mencionabas que es una carrera de obstáculo, también decías que muchas veces se ha como pretendido criminalizar el derecho al refugio. ¿En qué aspectos?
Sí, efectivamente, en España en concreto y también en Europa desde hace muchos años mm, se ha vendido una imagen de la población extranjera en general, sin diferenciar cuáles son los motivos de las migraciones, que todos son absolutamente respetables, pero son distintos. No es lo mismo venir voluntariamente a estudiar que venir forzadamente o venir como persona refugiada, que esos límites, bueno, pues son un poco difusos. Se ha venido generando una imagen de la persona extranjera como que viene a quitarnos algo, ¿no?, a los demás, y por tanto había que frenar de alguna manera la emigración. Si la imagen que vemos de las personas es de un barco lleno de gente que llega a nuestras costas, eso asusta, sin saber siquiera si se van a quedar, si no, si van a dejarles bajar del barco. Esa imagen que nos muestran a la población en general, desde el desconocimiento, le asusta. Y si vemos a personas que están en la valla, saltando una valla, ya estamos observando que están haciendo algo que no está bien y hablamos de ellos como ilegales, con lo cual les criminalizamos y generamos un caldo de cultivo en la sociedad que hace que ciertas políticas que luego se aplican de alguna manera están legitimadas. Porque si yo a ese señor que hace algo ilegal le devuelvo a su país, bueno, pues no estará del todo mal, por algo será, ¿no? Algo ha hecho mal. Nadie se plantea, no, perdón, ese señor igual está buscando protección, tiene derecho a llegar como sea, si no ha podido hacerlo por una vía legal, lo puede hacer por una vía que no lo es, y tiene derecho a que alguien le pregunte, ¿usted para qué ha venido? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la situación en su país de origen? ¿Quiere pedir protección? Tiene derecho a tener una asistencia letrada, a tener un intérprete. Eso las personas, la sociedad normal no se lo imagina, no lo sabe, salvo que digamos, sea conocedora de lo que son las migraciones. Entonces, generar esa imagen negativa de alguien que viene de manera irregular, constantemente. Nadie contaba hace 10 años que la mayor parte de la migración que llegó a España vino por Barajas, vino por vías legales, vino por el aeropuerto y ha colaborado y ha contribuido a levantar este país. Nosotros salimos de una dictadura y desde los años primeros de los 80, que empieza a llegar personas migrantes, hasta que llegamos al periodo de la crisis, todas esas personas que han estado llegando de diferentes países y diferentes culturas han contribuido a generar bienestar, el bienestar que ahora tenemos y que está puesto en peligro, ¿no? Eso no se cuenta siempre lo malo. Se cuenta que las personas que están vendiendo por la calle pues están haciendo algo también que está mal, que se les puede detener o que se les puede llevar a un centro donde pueden ser expulsados y pueden estar privados de libertad por el mero hecho de no tener una documentación en regla. Bueno, esa imagen constante planteada a la sociedad hace que la sociedad acabe creyendo que está bien, que es lo normal, que efectivamente, como han hecho algo mal, pues tienen una sanción que les corresponde. Y nunca se habla de lo que son los derechos y las garantías que deberían de tener como personas que son, que es lo fundamental, ¿no? ¿Qué gente? Espérate un momento. Voy a ¿Se oye mal? un poquito. No, ahí está bien, sino que a veces golpea un poquito. El pelo. El pelo, exacto. A ver si así. ¿Será que así suena mejor? Haz la prueba y si no volvemos a cambiar, no te preocupes. No, ahí está. A ver. Pero esto me lo voy a meter por debajo del brazo Eso mejor. para que no os digan luego que es que el micrófono se tiene que ver. Ahora sí. ¿Así? ¿Se escucha? Sí. Bien. ¿Qué agentes influyen en esa construcción de la imagen negativa del derecho al refugio? Bueno, los principales agentes, en mi opinión, son los medios de comunicación. Evidentemente, los medios de comunicación forman parte de grupos de opinión, de grupos de poder, que a su vez están influenciados por determinadas tendencias políticas o por determinadas ideologías. Creo que nosotros muchas veces decimos que avanzamos en algunos aspectos positivos, en tanto que se habla de, pues de las personas refugiadas, por ejemplo, ahora, ¿no?, desde que Europa ha puesto ya la mirada en las personas que están llegando, sobre todo por los Balcanes o por Italia, por Grecia,
ahora que se está poniendo bien el foco en las personas refugiadas, se está hablando mucho de ellas y estamos consiguiendo que los medios incorporen a su lenguaje, a sus titulares, quiénes son las personas refugiadas, por qué llegan, por qué huyen. Pero a veces avanzamos algunos pasos en cuanto a que se da una información buena y un gran titular, un titular un poco alarmante, un titular que criminalice a una persona, por ejemplo, una persona refugiada, porque presuntamente ha cometido un delito, echa por tierra todo el trabajo que vengamos haciendo desde hace un montón de años, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en intentar evitar que se generen falsos rumores y se hacen muchos talleres con agentes antirrumor, se intenta sensibilizar a la ciudadanía y dar con datos objetivos desde la objetividad y desde el sentimiento, intentar contrastar bulos o falsos prejuicios, y a veces avanzamos mucho, pero un titular de un periódico de gran tirada nos echa por tierra todo el trabajo en minutos, ¿no? Porque cala mucho más. La gente cree que si lo dice el periódico tiene más valor que si lo dice una ONG o si lo dice un defensor de derechos humanos, una defensora de derechos humanos. Nada, se sigue oyendo. Me quito el pelo. Más abajo, acá. Ahora sí. Ay, no. Si quieres, déjatelo ahí, ya no te golpean. Ya, ahora sí. Es que a veces golpea un poquito con el cabello y se escucha, pero ahí va. ¿Lista? Ya. Y en esos titulares que aparecen en los medios de comunicación, ¿consideras que también se ha construido una imagen negativa en cuanto a quién es la mujer refugiada? Bueno, es que prácticamente no aparece la mujer refugiada. Ese es otro de los grandes problemas, ¿no? La imagen que se ha trasladado siempre de las personas migrantes en general ha sido masculina. Cuando salen las pateras, cuando salían las vallas, ahora cuando salen los movimientos más fuertes de población, no se pretende identificar a la mujer, o bien aparecen, cuando se ha individualizado, hombres, o bien aparecen grupos muy grandes de población para que lo que te traslade, sin que tú identifiques si hay hombres, mujeres y niños, sea la avalancha, ¿no? Esa es otra estrategia. La mujer no ha aparecido. Solamente hubo un periodo en el que empezaron a aparecer mujeres en los medios de comunicación que llegaban en pateras, normalmente embarazadas o con niños menores, y además se les prejuzgaba, ¿no? No se les revictimizaba al intentar trasladar en qué estarían pensando esas madres que son capaces de embarcarse en una travesía tan peligrosa con un bebé. Nadie se planteaba que podían ser víctimas de una persecución, bien en origen o bien en el tránsito, que pudieran ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, que esos menores igual no eran suyos, que se los había impuesto un tratante, un traficante para poder pasar, que igual hubiesen sido embarazadas forzadamente en Marruecos para evitar la expulsión al llegar a España. Cuando se hablaba de ellas, se hablaba de, y además vienen embarazadas para no ser expulsadas, como si fuera algo voluntario, ¿no? Nunca nadie se planteó que a su vez eran víctimas de otro tipo de violencias relacionadas con el género. En esto, recuerdo que ANUR hizo una publicación donde afirma de que a las mujeres les cuesta aún más acceder al derecho al refugio. ¿Por qué se debe esta carrera intensa de obstáculos más hacia las mujeres? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que tienen que ver con eso, porque los datos estadísticos nos dicen que el 50%, más o menos aproximado, de la población refugiada, la población que ha conseguido traspasar las fronteras de sus países, son mujeres y son niñas o niños. Claro, muchas veces en esos viajes las mujeres se ven obligadas a acompañarse de hombres, de varones, que luego lideran a su vez el proceso de la solicitud, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que dentro de las propias familias las mujeres podrían pedir independientemente la protección, pero como el cabeza de familia es el que tiene la voz, pues no lo hacen. Incluso aun cuando se les ofrece la posibilidad de hacer entrevistas por separado, ¿no? Hay un poco ese temor a no contradecir al varón y a no pedir de manera independiente. Hay otras mujeres que están en una situación de presión y de permanente amenaza cuando llegan aquí. Y si la persona que les está amenazando o que bajo la cual están sometidas les impide o les dice que no pidan protección o que lo pidan con una histeria falsa, ellas lo hacen así.
Claro, cuando se pide en la protección con una historia que no es la real, normalmente se acaba sabiendo y esa solicitud acaba siendo denegada, ¿no? Y luego hay otro sector de población que es que no saben que tienen derecho a pedir la protección, porque aunque ahora hablamos tanto de personas refugiadas, hasta hace bien poco la gente desconocía completamente la posibilidad, o sea, la existencia de esas personas y la posibilidad de solicitar protección en cualquier país, ¿no? Nosotros, por lo menos en Euskadi, siempre el recuerdo que la gente tenía de la calle es precisamente de huida, ¿no? De cuando las personas de aquí, las mujeres y hombres que en la guerra civil o bien después en la dictadura tuvieron que huir pues, a Venezuela o a tantos países latinoamericanos principalmente o a Francia. Se les conocía como exiliados, ¿no? Se habla del exilio vasco y esa es la palabra que ha permanecido y se ha conocido aquí. Y no se relacionó con que las personas refugiadas es lo mismo, o sea, el concepto es lo mismo, lo que pasa que aquí se ha vivido desde la perspectiva de que yo me he tenido que marchar y ahora hay otros que tienen que venir. En cuanto a esto que nos estabas mencionando de lo difícil que es acceder al refugio a las mujeres, pero aquellas que logran acceder al derecho al refugio, por lo general, ¿cuáles son las causas por las que están buscando el refugio, específicamente las mujeres? Bueno, en España en concreto, el mayor número de mujeres que solicitan protección lo hacen por violencias que tienen que ver con la persecución por motivos de género, ¿no? Por precisamente su condición de mujer, porque huyen de la mutilación genital femenina, de un matrimonio forzado, porque se están oponiendo a las costumbres de su zona, ¿no? De su pueblo, de sus tierras. Normalmente tienen que ver por agresiones o por violencia continuada sufrida por los hombres, porque han sido o van a ser, tienen temor de ser explotadas sexualmente. La mayoría tienen que ver con estas circunstancias. Las que vienen solas. Hay otro sector de mujeres que vienen en familia, que igual vienen por otras persecuciones que tienen relación con un conflicto, como puede ser en el caso de Siria en la actualidad, o por militancias políticas o de otro tipo que llevan a cabo sus parejas o sus maridos. ¿Cuál debería de ser las obligaciones del gobierno para con estas mujeres que buscan refugio? Bueno, nuestra legislación dice que la persecución que tiene que ver con el género, todo aquello que tenga que ver con una desigualdad generada por los roles sociales, puede ser objeto de protección. Cuando se trata de una persecución que tu país no puede, o sea, que tu país no te pueda proteger. Y en la actualidad es verdad que hay muy pocas concesiones de estatutos por este tipo de situaciones, porque yo creo que hay una parte que tiene que ver mucho con el prejuicio, con la desigualdad estructural que todavía vivimos y el no creer, digamos, del todo que ese tipo de situaciones se puedan estar dando. La obligación del gobierno es tener un funcionariado, unas estructuras, unos agentes que intervienen en el procedimiento, que estén formados y sensibilizados en materia de género y de igualdad, para que puedan recoger esas solicitudes correctamente y que luego las puedan instruir, tramitar con una mirada abierta a la protección. Creo que las cosas ahora están cambiando en España, pero hasta hace bien poco la mirada no era esta, era contraria, era la incredulidad, la de esto va a provocar un efecto llamada. Si a una mujer le doy protección porque sufre violencia, con todas las mujeres que hay en el mundo que sufren violencia, nos van a venir todas. Entonces, desde ese prejuicio no se ha trabajado correctamente. También dice la ley que hay que tener un trato especial, un trato especialmente delicado, digamos, un trato especialmente sensible con aquellos colectivos más vulnerables, entre los cuales están los menores y también están las mujeres que sean víctimas de violencia. Ese tipo de atención en el procedimiento no está desarrollado en nuestro reglamento, no tenemos reglamento de desarrollo de la ley, entonces no se sabe cómo se tiene que llevar a cabo y en consecuencia no se lleva a cabo. No hay un trato realmente diferenciado y especial para ese tipo de colectivos. Entonces todavía nos queda mucho camino por andar, no solo en el procedimiento, en el trato diferenciado, sino también en el reconocimiento, partiendo del convencimiento de que este tipo de persecuciones no son protegidas porque hay una desigualdad estructural en tantos y tantos países, ¿no? Además de eso, Patricia, ¿cómo debería de ser la acogida
para las mujeres refugiadas? Bueno, ahí en este caso también tendría que haber en ese trato diferenciado el que habla la ley y que no está desarrollado en un reglamento, tendría que demostrarse también en la acogida, ¿no? Teniendo dispositivos adecuados para las mujeres. En la actualidad nosotros por ejemplo en CEAR tenemos pisos diferenciados para mujeres que están solas y pisos para familias. Intentamos que esa acogida se haga en los recursos residenciales de manera diferenciada y también tener especial cuidado en que la atención tanto la persona que lleva a cabo la labor jurídica como la atención psicológica sea realizada también por una mujer en caso de que así lo desee la persona, para poder empatizar de una manera más fácil y poder conseguir que el proceso de integración y el duelo, ¿no?, que todas las personas que sufren una persecución tienen que pasar, esos primeros meses en los que hay que asentarse en la ciudad, conocer un lugar nuevo, bueno, rebajar un poco la tensión que se ha vivido, conseguir adaptarse de alguna manera, pues se viva de una manera más tranquila, más en confianza. Bueno, porque a veces las mujeres que han sufrido principalmente persecuciones relacionadas con el género, pues tienen la figura masculina, la identifican con el agente perseguidor. Entonces ahí hay que tener especial cuidado en quién está haciendo de intérprete, quién es la persona que hace la atención psicológica. Claro, alguien no se va a desnudar, no va a abrir su corazón y su alma a una persona que está identificando con aquello que le pasó. Entonces, bueno, pues hay que tener especial cuidado, ¿no? Y desde CEDAR, además de ese acompañamiento que mencionabas, también realizan algunas acciones para promover que las mujeres puedan tener una integración en la sociedad vasca. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos siempre dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, trabajamos lo que es la intervención social, la intervención integral con las personas que llegan, y eso implica un trabajo mutuo, ¿no?, de las trabajadoras sociales, las abogadas, los psicólogos, con una persona en la que ella misma va elaborando su propio proceso de incorporación a nuestra sociedad y va marcando sus propios pasos dentro de los tiempos con los que jugamos, que a veces en el sistema de acogida español son muy pequeños, ¿no? Pero procuramos que sea la persona la que sea su propia protagonista del proceso y vaya diciendo qué es lo que quiere hacer, ¿no?, y cómo quiere hacerlo, o qué habilidades suyas quiere desarrollar o potenciar, etc. Ese trabajo es mutuo, pero también es con la sociedad, porque al final las personas viven en un barrio, viven en una comunidad de vecinos, los niños o las niñas van a una escuela y hay que trabajar mutuamente para facilitar esa acogida. Y paralelamente nosotros trabajamos esa integración, ese proceso integral de trabajo con las personas y la parte de incidencia de manera paralela, ¿no?, la incidencia y participación social. Con las líneas de trabajo en la incidencia lo que procuramos es dar a conocer a la sociedad cuál es la realidad de las personas refugiadas, cuál es la realidad de las mujeres refugiadas, qué persecuciones sufren, qué necesidades tienen, llevar a cabo acciones que transformen desde pues la participación, el voluntariado, generar una ciudadanía crítica, ¿no?, que pueda decir por qué están ocurriendo las cosas, por qué llegan aquí las mujeres, cuáles son las causas que generan el desplazamiento forzado, qué vínculos hay entre el sistema capitalista, entre el heteropatriarcado, con el que haya una mujer aquí que esté pidiendo protección, el porqué de las cosas para que pues la gente más joven, que es con la que principalmente nosotros trabajamos, la gente universitaria, pues tenga capacidad de reflexión, de debate y posteriormente de transformación, ¿no?, que es el objetivo último de nuestro trabajo, porque defendemos y promovemos los derechos de las personas que llegan, pero lo ideal sería que nadie tuviese que llegar y que nadie tuviese que salir, porque vivimos en sociedades más igualitarias que nos permiten vivir dignamente en cada país, ¿no? Y una vez que las mujeres están acá y tienen el refugio, ¿cuánto tiempo es el máximo para poder estar en condiciones de refugiada? ¿Hay un tiempo tope? No, si se te reconoce la figura, el estatuto de refugiado, que es la protección, ese estatuto tiene en principio una duración de 5 años, pero normalmente suele ser cabe posibilidad de que te lo cesen o que te lo revoquen, pero es muy raro, normalmente ese estatuto se suele renovar. Hay otra figura, además del estatuto de refugiado, que es la protección subsidiaria. Nuestra ley recoge dos
dos estatutos de protección distintos. En el caso de la protección subsidiaria, se reconoce a personas que no han podido probar que tienen un temor fundado de ser perseguidas, como las refugiadas, pero que sí que han podido probar que tienen un temor fundado de que si vuelven a su país de origen puedan sufrir un daño grave. Esto le ha ocurrido en muchas ocasiones, ocurre por ejemplo con las personas que proceden de un conflicto, ¿no? Existe un conflicto en mi país, yo en realidad no tengo que ver con ese conflicto, no temo persecución de manera individualizada o por causa de mi raza, mi religión, pero sí que podría tener problemas en caso de que vuelva porque hay una situación de conflicto. Entonces, en esos casos se concede la protección subsidiaria, que también tiene una duración de 5 años. Se dice de que el objetivo del refugio es salvaguardar la vida de las personas. ¿El refugio únicamente busca la seguridad física de las personas? No, efectivamente, tanto la figura del refugio, o sea, la protección del asilo, como la protección subsidiaria, tienen como fin último garantizar la no devolución, es decir, garantizarte la seguridad porque no vas a ser devuelta a ese país donde has sufrido una persecución o donde sufres una persecución o temes sufrirla, es decir, puede ser que no te haya pasado nada, pero tú tienes temor de que te ocurra, o donde puedes sufrir un daño grave. Ese es el fin último, la no devolución. Pero el hecho de que no puedas ser devuelta a tu país y te garanticen la protección implica una serie de derechos, que es que tú puedas vivir, tengas por lo menos la seguridad de tener los derechos mínimos para poder vivir dignamente en el país que te acoge. Y por ello hay un reconocimiento al derecho a residir, a trabajar, a obtener una prestación social en caso de que fuera necesario porque careces de recursos, es decir, a tener una asistencia sanitaria, a que los menores puedan estar escolarizados. Claro, no basta solo con decir a una persona, bueno, yo te garantizo que no te voy a devolver, si luego no te permito vivir en dignidad en mi país, porque eso es otra manera de persecución. Entonces, te protejo